Buenas tardes. Yo les voy a hablar de lo que es la incorporación de los LEDs en la prenda, pero antes de arrancar con esa conferencia, pues vamos a hablar de los temas que voy a tratar. Pues primero, ¿por qué se está buscando incorporar iluminación en la prenda? Entonces voy a explicar desde un lado natural, que he leído bastante sobre ello, qué es lo que pasa con la iluminación y el ser humano. Luego vamos a hablar un poco de las evoluciones de la iluminación, básicamente tocando primero el tema de la bombilla, luego pasando al tema del LED, las aplicaciones del LED, los retos que tiene el uso de los LEDs. Finalmente vamos a hablar qué nuevas tecnologías son las que se van a incorporar, digamos, en la iluminación en un futuro cercano y vamos a tratar de hacer una demostración con unas aplicaciones muy simples de LEDs. Entonces comencemos. Perdón, esto pasa muy rápido. El primer tema es la bioluminiscencia. Lo que pasa es que la naturaleza, digamos, ha dotado de algunos organismos, sobre todo organismos muy primitivos, de la capacidad de generar luz. Esos organismos, digamos, han existido por millones de años y generalmente se caracterizan porque habitan en profundidades o en lugares muy oscuros, en donde básicamente su único medio de comunicación es su capacidad de generar algún estímulo lumínico. ¿Qué tienen estos animales y para qué usan esos estímulos? Por ejemplo, lo utilizan para defensa. Ellos con esa luz pueden espantar al contrario. En algunos casos, para alimentación junto con trampas, pueden atraer a sus víctimas o simplemente generar, o informar a sus compañeros que están en una fuente de alimentación. Lo utilizan para comunicarse. O sea, entre estos animales a veces simplemente la luz es un medio de comunicación para indicarle a otro que está ocurriendo algo. Los utilizan para apareamiento también, o sea, para mostrarse y básicamente engalanarse entre sus parejas y como camuflaje en ciertas situaciones donde de pronto hay ciertas fuentes lumínicas donde ellos pueden generar y camuflarse bajo esa fuente. Esa capacidad de los seres vivos pues básicamente es importante en esas profundidades, pero como son seres más primitivos pues algo de eso ha evolucionado entre nosotros, muy probablemente. Y de todas maneras pues somos seres vivos muy evolucionados, pero nos sentimos atraídos a veces a la luz o a las fuentes lumínicas como polillas. Un ejemplo, por ejemplo, de animales que viven en el fondo del mar, pues ellos generan multitudes de colores y tienen básicamente unos movimientos pues bastante atractivos. Ejemplos de otros que también tienen ese tipo de movimiento y entonces nosotros nos dicen, ¿será que somos capaces de aplicar esto para nosotros mismos? ¿Será posible que los seres humanos, digamos, puedan incorporar esta luz? Pues nuestro organismo primero no es capaz. Sin embargo, hay gente que ha trabajado avanza mucho, hay gente que ha trabajado en bioluminiscencia incorporándola a los seres vivos. Entonces sí han hecho animales, digamos que con modificaciones genéticas son capaces de crear algún tipo de luminosidad. Pero digamos, más allá de las aplicaciones, digamos, de laboratorio, pues difícil que esto llegue a los seres humanos porque primero nos afectaría el sueño, segundo, es difícil de controlar. Básicamente, si tú eres luminiscente, pues te quedas luminiscente. Entonces es un poco complicado y no se ve pues mucha aplicación en ese sentido para el ser humano. Sin embargo, no deja de ser un concepto interesante. Entonces, ¿cómo podemos llevar la luz al ser humano? Pues la mejor forma es básicamente a través de nuestros textiles, que son nuestra segunda piel. Entonces, incorporar esa luz en los textiles y vestir esa luz. Entonces, para ello, pues digamos, el problema es generar la luz. Pues un material bioluminiscente pues, se basa en principios químicos para que se genere luminosidad en la piel. Pero si yo tengo o quiero controlar esa luz, pues, y lo voy a hacer a través de un textil, pues tengo que colocar algo o un instrumento, un elemento que me genere esa luz. Inicialmente el primer elemento que tuvimos para generar luz pues fue el fuego, pero colocar fuego en la piel es un poquito complicado y más en un textil, aunque de hecho existen ejemplos. O sea, bailarines o gente que baila con fuego, pues muy común en Hawái o en otras, digamos, sociedades del Pacífico, pero no es pues, lo común. Esto no es algo que pueda vestir en el día a día, no es algo que pueda llevar, no es algo que pueda manejar, simplemente lo está haciendo como, digamos, elemento de una danza. Pero, digamos, eso no nos quita la curiosidad y llega el invento de la bombilla al final del siglo XIX. Con la bombilla, pues los hombres adquirimos un nuevo poder y podemos generar la luz a partir de la
energía eléctrica. Lo que pasa es que la bombilla, digamos, tiene ciertos inconvenientes. El primer referente que existe de un traje con bombillas, ahí tengo una imagen, es un traje desarrollado por un japonés, el artista Natsuko Tanaka, y más parece un árbol de Navidad que un traje. O sea, básicamente está cubierta de bombillos y más lo usa como un elemento artístico para demostrar pues, que se puede hacer, pero aplicada pues, como aplicación o como desarrollo no tiene absolutamente nada más pues, que ofrecer. Observen la imagen al final, a la parte inferior, la cantidad de cables que tiene nomás para iluminar todos esos bombillos. El bombillo tiene varias dificultades. Primero, es muy grande. Aunque, digamos, ustedes pueden ver bombillos muy pequeños, digamos, en algunos equipos electrónicos o en el carro, en donde básicamente es una bombilla incandescente. Esa bombilla es frágil, normalmente es grande, se calienta mucho, entonces básicamente quema la piel y requiere mucha energía. Entonces no es un elemento que se pueda alimentar con una batería común y corriente, sino que requiere una batería muy grande. Entonces eso ha puesto, digamos, son retos. Aquí muestro otro traje que está compuesto completamente de bombillos, pero lo que no nos muestran es por detrás que tiene. O sea, muy probablemente debe tener muchas baterías y muchos cables para poder hacer ese tipo de iluminación, digamos, armar ese concepto. Perdón, este control está fallando. Luego llega el LED. El LED es un invento de los años 70. Con el LED, digamos, la electrónica, específicamente la electrónica, logró a través de semiconductores emitir una luz. Y en un principio, esa fue una luz roja. Entonces, esa luz roja, ¿qué nos permitió? Nos permitió hacer un elemento que era capaz de generar iluminación con muy baja energía, pero que tenía obviamente en su principio muchas limitantes. La primera limitante era que solo era rojo. Entonces, para nada era interesante, más allá de poner en equipos de sonido japoneses, que todos compramos alguna vez o hemos visto en las casas, que están llenos de bombillitos rojos, aunque desde los 90 para acá la moda viene con bombillitos azules. ¿Por qué? Porque a medida que se fue desarrollando el LED, lograron empezar a incluir más colores, hasta llegar a los LEDs que tenemos en la actualidad, que inclusive tenemos ya el LED de color blanco, que es capaz de emitir cualquier color. Pero esa gran evolución desde los 70 hasta finales de los 90, pues básicamente abrió la mente de muchos, y de hecho el desarrollo con los LEDs a partir de los comienzos del 2000 hacia acá, pues es simplemente indetenible. Pues básicamente los televisores cambiaron de ser los televisores grandes que tenían las casas a televisores de pantalla plana gracias a los LEDs, lo mismo las pantallas de los computadores, lo mismo la iluminación inclusive de los hogares. Ya antes para iluminar un hogar se necesitaba un bombillo que consumía mucho, ya lo podemos reemplazar por una lámpara muy pequeña de tecnología LED. Y básicamente tienen una característica, es que ahorran mucha energía, o sea, no necesitan mucha energía para consumirse. Entonces, básicamente, como he logrado un dispositivo que es bastante pequeño y que se puede incorporar fácilmente a la prenda, pues ¿por qué no hacer ensayos? Bueno, primero, antes de esos ensayos, entonces, digamos la curiosidad de hecho, ¿qué se necesita para operar un LED? Entonces el LED necesita, primero, una fuente de energía, entonces necesita una batería. Afortunadamente, a medida que ha reducido su tamaño y ha reducido su consumo energético, pues esas baterías pueden ser mucho más pequeñas. Y también las baterías han evolucionado. Antes teníamos pilas cuadradas, grandes, etcétera. Hoy tenemos pilas bastante pequeñas que son capaces de proveer bastante energía, aunque es una tecnología que realmente todavía necesita más desarrollo. Segundo, obviamente necesitamos los LEDs. Los LEDs ya los hay de todos los tamaños, de todos los tipos, y es fácil incorporándose en cualquier textil. Tercero, necesitamos algún tipo de control. Ese control normalmente es un procesador. Si queremos que esos LEDs desarrollen algún tipo de tarea, no solamente encenderse y quedarse encendidos, pues necesitan algún tipo de control, y ese control exige básicamente chips. Entonces, ese es el tercer elemento. Y el cuarto elemento es que hay que llevarles energía a esos LEDs y a esos chips, y esa energía viene de la batería. Entonces viene el gran reto. Primero, debemos transportar todo eso a través de un textil. Y esa es una de las dificultades más grandes que de hecho se presenta en este desarrollo. En el 2013
digamos, empezamos una investigación grande en una pasarela que se llama Morfotec, desarrollada por la Universidad Pontificia Bolivariana, y tratamos de hacer un primer traje con LED, con estudiantes. Entonces ese traje con LED básicamente era una falda, el reto era pues triplemente porque era una falda transparente, se podía mover, tenía que ser flexible y tenía que incorporar aproximadamente 250 LEDs. El reto, digamos, fue de mucho aprendizaje, no fue del todo exitoso, pero lo que se aprendió fue mucho. Primeras dificultades, pues de hecho, si alcanza a observar, miren que a pesar de que la falda es blanca, hay unos hilitos negros que la atraviesan. Esos hilos era básicamente un hilo conductor que era capaz de transmitir la electricidad desde la batería hasta los LEDs. Entonces, uno decía, bueno, ese hilo no se puede conseguir de otro tamaño, de otra textura, con otra resistencia. No, era el único hilo que se conseguía en ese momento. Entonces ni el color ayudaba, ni el hilo ayudaba. Entonces tratamos de hacer lo mejor posible para llevarlo y distribuirlo entre los LEDs. Segundo, sistema de control de baterías, algo que no habíamos pensado en un momento. Entonces al final, si se observa en la segunda imagen, miren la cantidad de cables que había que esconder detrás de la modelo que iba a portar el traje. Eso era una dificultad bastante grande, algo pues hecho muy con estudiantes universitarios, pero nos planteaba un reto. Bueno, si queremos diseñar trajes que tienen LEDs, tenemos que pensar en estos 4 factores, y estos 4 factores son muy importantes, porque además un traje, pues no es algo de usar una sola vez, sino que también hay que lavarlo, hay que portarlo, la gente se quiere sentar, se quiere parar, quiere correr. Y el equipo y el dispositivo y todo lo que lleva ese traje en tecnología tiene que aguantar eso. Pero de hecho, en todo caso, a pesar de los ensayos, pues se logró que hiciera algún trabajo y que hiciera algún tipo de iluminación. O sea, el resultado no fue malo, sino que el resultado es básicamente un aprendizaje como en todos los proyectos universitarios. Igual en la parte superior. Así, salió con audio. ¿Qué necesitamos para hacer ese traje? Entonces aquí muestro los elementos. Básicamente la batería, tenemos unos conjuntos de LEDs y tenemos el hilo conductor. Cuando hicimos ese traje no conocíamos estos LEDs. Entonces básicamente los LEDs eran ennudados uno sobre otro. Ya con este nos facilita mucho la colocación de los LEDs. Básicamente lo que se necesita simplemente es hacer un nudo y seguir el circuito. Básicamente para que los LEDs puedan trabajar tranquilamente. Entonces eso nos llevó a progresar a otros desarrollos. Y en Morfotec 2014 surgió otro reto que era incorporar LEDs en un calzado. Entonces trabajamos con unos estudiantes, otro grupo de estudiantes, y básicamente en un ejercicio de varios días empezamos a desarrollar qué tipo de LEDs iban a ir en ese calzado. Entonces evolucionamos desde el concepto básico, donde se tomaron unos LEDs, se les puso una batería pequeña, vieron que los LEDs iluminaban. Ya no quiere pasar. Aquí vemos al LED iluminando y luego lo incorporamos al calzado. Entonces, en el primer prototipo teníamos el conjunto de LEDs, teníamos todos esos alambritos que son básicamente el hilo o el cable que transporta la corriente para esos LEDs y logramos que la suela iluminara con las características que necesitábamos. Pero obviamente teníamos que mejorar mucho más, entonces básicamente se investigó un poco más, una de las estudiantes investigó un poco más, logramos conseguir unos mejores LEDs, unas mejores baterías, ya hizo todo el desarrollo del calzado y logramos esto. O sea, una suela que iluminaba mucho más, algo que proyectaba realmente mucho más trabajo y mucho más desarrollo. Y finalmente, de hecho, se llegó a un calzado que se podía portar, que se podía llevar y que iluminaba completamente. Entonces, y además de eso se podía controlar. O sea, yo lo podía encender, lo podía apagar a mi gusto. Entonces, de hecho, en la pasarela de 2014 el calzado le fue muy bien y fue propuesto a uno de los premios nacionales como accesorio de diseño. Lastimosamente no ganó, pero básicamente eso muestra que fue bastante atractivo, fue un producto bastante atractivo, simplemente con colocar un concepto de iluminación sobre él. ¿Quién ha trabajado más? Generalmente los que han trabajado más con esos LEDs son artistas. O sea, los artistas sí, digamos, en su conceptualización o la manera de ver el mundo, han trabajado y han incorporado los LEDs. Entonces hay unos artistas, digamos,
la referencia que más encontré es Biobillón. Es un artista que básicamente, además de incorporar LEDs, incorpora fibras ópticas en sus trajes y logra hacer efectos lumínicos y hacer estudios fotográficos para, digamos, exponer lo que ella cree o lo que ella siente que es el medio en donde vive. Entonces este es un ejemplo gráfico de lo que ella desarrolla. Y este es un ejemplo, por ejemplo, de un accesorio para los antebrazos que también tiene iluminación LED. Estos son conceptos artísticos, o sea, en la producción o, digamos, elementos que sean replicables o que sean de fabricación todavía no lo son. O sea, no pasan de ser conceptos artísticos. Entonces, ¿cuáles son los retos que comienzan a nacer? ¿Cómo podemos llevar esto a que sea realmente un concepto práctico? O sea, los LEDs deben expresar digamos, ese pequeño animal que tenemos adentro o ayudarnos a desarrollar esas tareas adicionales que tenemos adentro. Entonces, ¿qué debemos esperar? Debemos esperar que el LED sea incorporable fácil al textil y que el textil realmente resista. O sea, y que el LED no se caiga. Si yo pongo la prenda en una lavadora o le hago un lavado, digamos, tradicional o no tradicional, pues cuando salga de la lavadora el sistema siga funcionando completamente y siga teniendo la aplicación deseada. Tenemos un problema ya desde la técnica de la electrónica, es hacer los dispositivos flexibles, o sea, que resistan y que se puedan incorporar al cuerpo y no sean elementos rígidos. Ustedes tienen un celular en el bolsillo, el celular es un elemento rígido, cualquiera puede notar que una persona tiene un celular en el bolsillo simplemente por ver la forma cuadrada que tiene. Entonces eso de hecho demuestra que eso no se está acoplando al cuerpo, o sea, simplemente el cuerpo está tratando de acoplarse a él, o la prenda se está tratando de acoplar a él. Ya desde la técnica de reducción de las baterías, o inclusive no usar baterías, aprovechar el movimiento corporal para incorporar energía, y esa energía misma sea la que alimenta todo el circuito del funcionamiento. En esa parte todavía, digamos, estamos muy precarios, pero ya se han hecho grandes avances en eso. No, pues no está más allá de productos de laboratorio, algunos productos muy pequeños, pero que realmente no satisfacen completamente la necesidad que tenemos actualmente. Y, como dije al principio, llevar los conceptos que van mucho más allá del arte. O sea, el arte es muy bueno, es una expresión de la humanidad, pero a veces el LED puede llegar a ser una aplicación mucho más interesante y puede ayudar inclusive para el devenir o el trabajo diario cotidiano de las personas. No solamente pues como un elemento que, digamos, que brille y muy bonito porque emite luces, sino porque puede indicar o ayudar a ciertos fenómenos. Por ejemplo, un deporte nuevo, esquí nocturno. Entonces no tiene que ser de día, sino que se puede esquiar de noche en donde las condiciones climáticas de pronto ayudan más porque no hay sol que derrite la nieve y de hecho entonces eso no produciría tantas avalanchas. Entonces se pueden ver personas esquiando, aunque este también es un montaje artístico, pero se demuestra la resistencia de los LEDs en un deporte. Se puede aplicar ya en trajes de concepto, en donde los LEDs junto con fibra óptica pues pueden generar patrones o, digamos, elementos bastante agradables a la vista. Y, por ejemplo, aquí desfilando un traje de esos. También tenemos artistas, pues, básicamente este es un grupo alemán que básicamente hace sus expresiones a través de LEDs y es muy común ver, por ejemplo, hay un grupo que se llama YouTube, todos los conocen, en donde básicamente en su último concierto tenían chaquetas que eran capaces de iluminar, desarrolladas por también un artista. ¿Cuál es el futuro de esto, de los LEDs? Realmente el LED, pues por su rigidez, pues se puede mejorar y se puede incorporar en la prenda, pero hay otras técnicas, otras tecnologías que también están avanzando un poco más allá. Entonces, volviendo a los animales, hay una que se llama la electroluminiscencia. Entonces, la electroluminiscencia básicamente es una fibra que todavía es muy gruesa, pero es completamente flexible y es capaz de iluminar homogéneamente. El LED normalmente es una luz puntual, o sea, se ve la lucecita y se ve el bombillito. En cambio, la electroluminiscencia es algo que es tenue y digamos, se difumina a lo largo de la fibra. En un momentico les voy a mostrar un ejemplo de que se puede desarrollar con este tipo de fibras y se puede, digamos, observar. Un ejemplo de esta electroluminiscencia es un grupo que se llama Wrecking Crew Orchestra, básicamente tienen sus trajes todos desarrollados con electroluminiscencia. Si quieren buscan el video, tiene un video con ellos bailando y es bastante interesante.
y en este momento les voy a mostrar el ejemplo en vivo. Entonces, por ejemplo, digamos, por hobby desarrollé una chaqueta de motociclista. Entonces, esa chaqueta de motociclista es capaz de detectar cuando el motociclista está detenido, cuando el motociclista está en movimiento, girando para un lado y girando para otro. Entonces, en vez de depender de las luces del vehículo, pues simplemente lo que hice es que la luz dependiera de la chaqueta que porta el motociclista. Además que nuestros motociclistas no son muy acostumbrados a poner las direccionales para un lado o para el otro, entonces dije, ¿por qué no la prenda? Ilumina eso y más bien la prenda hace la parte inteligente. Entonces, por ejemplo, esta es la chaqueta. Ahí está iluminando, ya se soltó. Entonces, en este momento, la chaqueta está emitiendo una lucecita y ahí en esto lo estoy diciendo que gire para un lado. Y si la tengo para el otro, entonces ya gira para el otro lado. Entonces, el motociclista no tiene que preocuparse por indicar que va en un sentido, que va en otro sentido, sino que simplemente se desplaza. Y en este momento, cuando va en dirección recta, pues simplemente emite una luz para que se observe que el motociclista está en ese lugar, ya que algunos tampoco acostumbran a encender sus luces traseras. Entonces se puede observar cómo se está desplazando la persona. Por favor. Esto, por ejemplo, es la línea de electroluminiscencia. Entonces es una línea flexible, yo la puedo mover como quiera. Y esto lo puedo incorporar fácilmente en un textil. Y no necesita sino una batería muy simple y lo puedo prender y dura bastante. Entonces se puede enrollar, se puede estirar, se puede cortar y es de fácil utilización. Lastimosamente todavía su brillo no es muy grande, pero a medida que se va desarrollando, pues puede ir aumentando el brillo, tranquilamente. Perdón. Entonces eso es todo lo que les quería mostrar. Muchas gracias por la atención.